Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la mañana? Horrible. Bien, aparte, yo estuve mirando recién un poco los medios, hay un mapa del humo, y Junín está justo en la puntita de abajo. Entonces, como hablamos de salud y en pediatría, yo creo que hoy es un día para que los chicos que tengan problemas bronquiales no practiquen deportes al aire libre. Porque tenemos humo, que son partículas de suspensión, y húmedo. Eso de alguna manera se adhiere a las mucosas y posiblemente va a traer alguna consecuencia no agradable. Entonces, no hacerlo hoy, hacerlo mañana va a ser exactamente igual, y protegemos a los chicos con inconvenientes respiratorios. Por supuesto, protegemos al recién nacido, por supuesto, protegemos a los abuelos que tienen el EPOC, por supuesto, protegemos a todos aquellos que la vía respiratoria se puede ver afectada por un polvo en suspensión, que es el humo, y que estamos justo en la colita de abajo. Sobre todo esto, o sea, las partículas en suspensión son las que se tornan riesgosas, porque se habló de lluvia negra. Creo que en algunos lugares de Uruguay hubo lluvia negra, que en definitiva es la presencia de lluvia, arrastra esas partículas que están en suspensión y de algún modo viene o llueve con cierto grado de opacidad del agua, no es transparente como la lluvia habitualmente, pero lo peligroso es las partículas en suspensión, sobre todo para las personas con trastornos respiratorios. Es más, ayer hablaban de si alguien, no, a lo mejor no tanto para aquí, para este lado, pero lo que decía Oscar, que si alguien tenía que estar en la calle sí o tenía que salir hasta el uso del barbijo. El uso del barbijo, claro. Es que sería un buen hábito que nos haya dejado la pandemia, sería el uso del barbijo en este tipo de clima. A pesar de que no tenemos humo como en otros lugares, que está más concentrado, como en la provincia de Córdoba o en algún lugar de Santa Fe, lo que hay que hacer es cuidarse. Sí, y una pequeña postilla en referencia, antes de empezar con la columna, a que bueno, se está alargando, se está lanzando en la Argentina distintas campañas de vacunación contra el dengue, que me parece que es fundamental. Ya se van a hacer, hoy lo anunció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo calculo que la provincia de Buenos Aires tomará la misma conducta en los próximos días, sobre todo destinados a aquellas personas que han padecido dengue, y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, si bien no es sinónimo que el 100% de las personas que hayan tenido dengue y que contraigan dengue otra vez vayan a tener una evolución mortal o gravísima, pero sí tienen mayor riesgo de complicaciones. Así que esta campaña de vacunación primeramente va destinada a aquellas personas que han tenido dengue, así que hay que estar atento a las notificaciones, dónde se va a realizar por las autoridades de salud pertinentes, dónde se van a realizar las campañas, a quiénes van dirigidos, qué grupos etarios, que eso va a ser comunicado oportunamente, ¿no? Una buena noticia. Bien. No sé si seguimos con resabios de la columna. Largamos con algo importantísimo, que es el trastorno de conducta alimentario en la edad del adolescente o el preadolescente. Y quiero recalcar algo. Hasta lo que vinimos hablando hasta ahora de alimentación era alimentación en salud, y que los chicos podían tener algunas eventualidades del cambio de salud, ¿no? Pero que de alguna manera, salvo la obesidad, no tenía consecuencias en el futuro. Ahora vamos a hablar de enfermedades que tienen seria afectación orgánica y seria afectación mental en los chicos que la padecen. No estamos hablando de cosas nuevas. La gente escucha ahora hablar de anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa fue descrita en el año 17, en el siglo XVII. En el siglo XVII se observaba que algunas personas de la realeza, por inconvenientes especiales o algo por el estilo, caían en un rechazo alimentario y que de alguna manera terminaban falleciendo por esa razón. Y quedó escrito. La otra enfermedad que vamos a hacer referencia es la bulimia. La bulimia fue descrita en el año 79. Hay una publicación de un médico chileno en el año 72 de una revista de neuropsiquiatría, pero que no tuvo la difusión suficiente como para entenderla, y tuvo 7 años de tiempo hasta que un inglés que se llama Russell de apellido la describió como corresponde.
Y dentro de estas dos variantes existen una serie de factores y una serie de características que no son parecidos ni a uno ni a otra, pero tienen cosas de cada uno y que también existen. Las características de estas enfermedades son fundamentalmente dos. Primero, una muy mala relación de los chicos con la alimentación. Y segunda, una obsesión por no ganar el peso. Inclusive, dentro de su característica particular, chicos muy delgados, como tienen cambios en la observación de su propio cuerpo, en la conciencia de su propio cuerpo, piensa que están gordos y tienen que seguir adelgazando. Es importante aclarar de que es una enfermedad, si bien se puede dar a cualquier edad, porque después, un poquitito más adelante en esta misma columna y en el día de hoy, voy a hacer referencia a que hay chicos más chicos que tienen trastorno de la conducta alimentaria, pero específicamente la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa se da muchísimo más frecuentemente en la etapa de la adolescencia o en adultos jóvenes y tiene una incidencia muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Hay una incidencia en algunas casuísticas de hasta un 15-1 a favor de la mujer o 10-1 en favor de la mujer en el caso de la bulimia. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que realmente es importante, sobre todo para las mujeres, y tiene que ver o está ligada directamente con lo que hacía referencia Oscar, que es con este hábito tan promocionado en las últimas épocas y que seguramente vamos a charlar ahora de cuáles son los factores que pueden favorecer el desarrollo de estas enfermedades, de esa preocupación por el peso y de la imagen distorsionada del propio cuerpo que tienen estas personas que padecen esta enfermedad. Bien, esto no aparece de casualidad, no está flotando en el aire, son familias que tienen alguna característica especial, son enfermos que tienen una característica especial y son sociedades que tienen una característica especial. O sea que de alguna manera se tienen que unir para dar estos procesos características biológicas, características psicológicas, características familiares y características socioambientales. Ya las vamos a nombrar esas características, pero fundamentalmente tenemos que hacer referencia a lo siguiente. Cuanto más precoz es el diagnóstico, cuanto más rápido la sospechemos y cuanto más rápido empecemos el tratamiento, mejor pronóstico tiene. La anorexia nerviosa es estadísticamente más común en el preadolescente, hablamos de 8, 9, 7 años, y la bulimia nerviosa es para el chico más grande, generalmente lo que se llama adolescencia tardía, que es después de los 15 o 16 años. ¿Cómo se presenta? Se presenta en un chico que empieza a tener pérdida del interés por comer. Y después de la pérdida del interés por comer viene el rechazo de querer comer. Son chicos que en la comensalidad, o sea, sentarnos a comer juntos, eligen comidas de muy bajo poder calórico, reemplazan esas comidas por alimentos que generalmente llenan la panza, pero no tienen las calorías suficientes como para vivir, y fundamentalmente sufren una característica especial, que es el adelgazamiento. Entonces, si yo tengo comensalidad diaria con mi hijo, y esa comensalidad diaria me empiece a decir que me cambia la polenta por la verdura, y que me cambia el plato lleno por el plato medio lleno, y que es lento para masticar y lento para tragar, y que se levanta rápidamente de la mesa y generalmente no comparte conmigo algunos tipos de lugares y demás, a ese chico hay que prestarle atención. Pero no prestarle atención porque esté enfermo, sino que puede ser una característica transitoria o puede ser el comienzo de estos procesos. Evidentemente, entre que comen menos y gastan más, la pérdida de peso es ostensible. El paciente no sabe reconocer su problema
y tampoco quiere demostrarlo. Por ese motivo empieza a usar varias capas de ropa, empieza a usar ropa holgada, empieza a usar cosas que no marquen su cuerpo para que uno no se vaya a observar fácilmente su adelgazamiento. Y fundamentalmente tiene una característica especial, que esconden comida. Cuando uno empieza a investigar este tipo de cosas, por ahí descubre que en su placar existen restos alimentarios que no consumió, o que en su mochila existen restos alimentarios que no consumió, y que eso viene de tiempo. A esto que decía Oscar, hay que agregarle, así como dijo, factores biológicos, también hay y están descritos factores genéticos para la inducción a este tipo de enfermedades. La genética, de algún modo, incide sobre aquellos neurotransmisores como son la serotonina, para darte un nombre científico, que en la adolescencia están directamente relacionados con los estados de ánimo. Entonces, ese chico que tiene una alteración de visión de su propio cuerpo, que tiene una afinidad excesiva por la delgadez, que ya sea lo hace a través de comer poco, como es la anorexia nerviosa, o a través de una actividad física demasiado excesiva, está fundamentalmente también recibiendo influjo de los medios masivos de comunicación y cierto nivel cultural que relacionan la belleza con la delgadez, la belleza física con la delgadez. Lo vemos y característicamente a través de las modelos. Las modelos tienen que tener una condición. Hoy, gracias a Dios, hay algunas agencias y demás que ha ido revirtiendo esto, teniendo en cuenta la inclusión de personas de características distintas. Pero fue muy tradicional en décadas anteriores, donde la delgadez era sinónimo de belleza. Y esto, el chico que está adolescente, que es muy influenciable por los medios masivos de comunicación o por la opinión masiva de la gente, indudablemente lo torna mucho más susceptible a este tipo de enfermedades. Entonces, estas condiciones se suman a esto que decía Oscar, de una pérdida de la visión real que tiene que tener. Ellos se esconden a través de ropas holgadas y todo lo demás, pero no terminan de verse delgados. Para ellos pareciera que siempre están gordos. Entonces, esta es una de las características a las cuales hay que prestarle mucha atención, porque las consecuencias nutricionales de una persona con anorexia nerviosa pueden llegar a ser muy severos con el paso del tiempo, porque llega a un grado de degradación en algunos nutrientes esenciales para el cuerpo que después ocasionan enfermedades y muchas veces irreversibles. Me quedé con algo de lo que decía Oscar, porque uno puede verse, a todos nos gustaría vernos físicamente bien, perfectos, etcétera, etcétera. Eso está claro, tanto el hombre como la mujer. Ahora, hay algo de lo que decía Oscar del tema del hambre. O sea, ¿cómo oculto el hambre? ¿Cómo tapo el hambre? ¿Cómo no tengo hambre? Yo no puedo no comer, pero hambre en algún momento por no comer tengo que tener. Eso, y a partir de qué edad empieza un chico o una chica a notar eso. Generalmente son, en el caso de la anorexia nerviosa, preadolescentes. Sí. Esos son muy delgaditos y pierden peso continuamente. En el caso de la bulimia nerviosa es distinto. El caso de la bulimia nerviosa son personas más grandes que generalmente después de atracones de comida, que comen durante 2 horas algo que ninguno de nosotros podría comer, depositan su culpabilidad en haber comido y se provocan el vómito. Por eso es la diferencia. El bulímico no es que no tiene hambre, es más, hasta su conducta a veces es de comer exageradamente. Por eso Oscar hablaba de atracones. El bulímico muchas veces produce atracones, ingiere cantidades exorbitantes de comida, pero después lo purga, ya sea a través de provocarse el vómito, del uso de diuréticos, del uso de laxantes. Ahora, el anoréxico, a medida que empieza él a inhibir ese reflejo de hambre, porque prima su condición psicológica de no verse gordo,
empieza a reducir la capacidad del estómago a la ingestión de alimentos. Entonces, paulatinamente se va teniendo menos hambre porque empieza a formar parte de la enfermedad misma que va teniendo, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que tiene fuertes características psicológicas y psiquiátricas. Inclusive es la enfermedad psiquiátrica que más mortalidad tiene. Si uno mira las enfermedades psiquiátricas en general y mira la anorexia nerviosa tiene del 6 al 12% más posibilidades de muerte que las otras enfermedades psiquiátricas. O sea que es una distorsión tan importante del cuerpo que el cuerpo pierde mecanismos de defensa, y uno de esos mecanismos de defensa que se pierde es el hambre. Carlos, vos dijiste hoy algo de la genética. ¿Cómo una mamá o un papá no puede confundirse? ¿Cómo hace una mamá o un papá para no confundirse? No, está flaquito porque como el papá es flaco, la mamá viene de genética y ya que haya alguna señal de alerta. Sí. Yo ya te respondo esta pregunta que vos me acabas de hacer. Quería agregar a lo de Oscar que tanto la anorexia como la bulimia, en esta visión distorsionada de su propio físico y esta alteración mental desde el punto de vista psicológico que estos pacientes tienen una mayor incidencia de agresiones contra su propio cuerpo. Entonces, entre estos suicidio, hay una mayor tasa de suicidio justamente por esto. Quería aclarar como para darle la envergadura de la afección psicológica que estos pacientes tienen. En referencia a esto, está muy bien lo que vos decías, porque la preocupación por la alimentación de los padres es una de las consultas más frecuentes en el consultorio de pediatría. Muchas veces, y estoy hablando hasta aún en edades más tempranas, por eso yo te hacía referencia al principio de que también existen trastornos de la conducta alimentaria en edades mucho más tempranas. Si bien en su gran mayoría de los casos se debe a una falla en la percepción de los padres, que muchas veces tenemos ese afán porque el chico coma bien y coma todo, del plato limpio, como hablamos en el martes anterior, y esto se torna una obsesión. Muchas veces, ya te digo, la mayoría de las veces es una percepción equivocada por parte de los padres, pero ojo, que hay hasta un 5% de trastornos de la conducta alimentaria aún en chicos chicos. En chicos chicos se puede dar desde los 0 hasta los 6 años, con una mayor incidencia entre los 18 y los 24 meses, y hay quienes lo han dividido o clasificado en estos chicos más chicos en 3 rubros. Son niños que tienen menos apetitos, niños que son claramente selectivos al elegir las comidas, y niños con miedo a comer. Estas 3 rubros, que por ahí lo vamos, para no irme tan por las ramas, que lo vamos a desarrollar dentro de un ratitito para continuar con la conducta alimentaria del adolescente que está haciendo Oscar, son muy importantes a tener en cuenta. O sea que desde edades tempranas, nosotros, de acuerdo a la actitud como padres que podemos tener con la conducta alimentaria de nuestros hijos, puede favorecer el desarrollo en etapas más tardías de conductas alimentarias sumamente inapropiadas, como es la anorexia y la bulimia nerviosa. Sí, aparte hay una realidad, coincide con una etapa de un alto crecimiento y del mayor crecimiento que tiene el cuerpo humano, que es la adolescencia. Entonces, esto tiene un signo típico, que es la balanza. Un cambio en el crecimiento de un chico que dura más de 3 meses tiene diagnóstico de trastornos de la alimentación casi seguro. Entonces, esa historia que porque el chico estudia, juega, es deportista, se levanta temprano, tiene las mejores notas, es la más cumplidora y un montón de cosas más, justamente por ahí nos está advirtiendo de que la cosa viene con una obsesión personal del chico que no solamente lo hace sobre su intelectualidad, sino lo hace contra su cuerpo. Y yo tengo que hacer una crítica a la sociedad. La palabra dieta en la sociedad, en las madres delante de sus hijos y demás, es un hecho habitual. Y por eso se han inventado tantas dietas como la luna y el sol, que evidentemente ninguna hace efecto, porque si no, no existirían tantas, habría una sola y nada más.
Y al mismo tiempo se ha perdido la comensalidad, que es sentarnos a disfrutar un momento de compañía, y en ese momento de compañía también está la comida. ¿Cuáles son los signos de alerta? Primero y fundamental, son chicos que tratan en lo posible de aislarse, porque como están ocultando algo que ellos se dan cuenta que no viene bien, son chicos que empiezan a no compartir la mesa familiar, que están mucho tiempo dentro de su habitación, pero no dejan de ser pasivos, son activos. Son chicos que van al club, son chicos que hacen deporte, son chicos que hacen actividades físicas, y a veces hacen actividades físicas suplementarias a las que necesitan su deporte. Ese chico tiene que estar en observación. Y un descenso de peso. Nosotros manejamos el peso de los chicos por lo que se llama índice de masa corporal, que es relacionar peso y talla, como hablábamos en obesidad. Cuando ese chico se empieza a acercar a los mínimos del índice de masa corporal normales a su edad, hay que tener mucho cuidado. Lo que decía Carlos, que hay aparentemente un cambio, es decir, hay muchas teorías en estudio. Primero se habló mucho de la parte psicológica y ahora se habla bastante de la parte orgánica. Lo de los neurotransmisores que explicó Carlos aparentemente también existe. También se habla mucho de lo que se llama microbiota. La microbiota es lo que llamamos en el barrio flora intestinal. Y no de casualidad, la medicina dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. Aparentemente hay cambios en ese tipo que darían este tipo de cosas. Pero por eso, entonces, no hay que ser obsesivos, pero hay que ser observadores. Y la observación no solamente habla a las claras de a qué hora va a casa y a qué hora vuelve de casa y en qué estado vuelve, sino cómo se porta dentro de casa también. El acto de comer no solo cumple con una necesidad primaria del niño en alimentarse, también es un acto de intercambio afectivo, y en esto es importante, por lo que decía Oscar, sentarnos a comer, compartir con nuestros seres queridos, con nuestros cuidadores. El hecho de la comida tiene muchísima implicancia en nuestros afectos, en nuestro desarrollo psicológico y en nuestras afectividades, por lo que comer no solo tiene relación con lo nutricional, sino también con lo afectivo. Si este acto de comer se transforma, por eso de ahí los tipos de crianza que habíamos hablado en algún momento empiezan a tener preponderancia. Aquel padre o cuidador que es bastante democrático, que lleva adelante una crianza mucho más contemplativa, afectuosa, probablemente vaya a tener menos problemas inclusive con el hecho de comer. Aquellas otras familias que son demasiado rígidas en solicitar a nuestros hijos que coman, como hablamos hace un ratitito, el síndrome del plato limpio, el obligar a comer al chico, que lo transforma el acto de comer en un acto insoportable, porque están tremendamente presionados, no solo psicológicamente, a veces hasta actos de violencia física para que el chico coma, o aquellos otros que son más indulgentes, que de pronto dejan que el chico haga lo que quiera, o lo que mencioné el martes anterior, esto del menú a la carta, que el hijo está eligiendo permanentemente, también puede llegar a ser un problema, porque van a decidir cuándo comer, cómo comer, en dónde comer, cosa que es algo que nosotros los padres debemos tratar de decidir en ese aspecto, o aquellos otros padres que son totalmente indulgentes y que de pronto no tienen demasiado interés y que vamos a tener hechos de afectación de la comida. Recordemos lo que dijimos la charla anterior. Los chicos a partir del año tienen un crecimiento disminuido que hace que tengan menos apetitos como algo natural, a partir del año y hasta los 3 o 5 años. Acá, con la anorexia nerviosa del preadolescente y del adolescente, Oscar marcó muy bien la diferencia. Son chicos con un crecimiento exagerado, donde el no comer trae consecuencias severas. Entonces, ahí tenemos que estar atentos. Siempre hay un fenómeno que desata el proceso. La anorexia nerviosa que más trabajo me dio, gracias a Dios,
evolucionó muy bien. Fue una chiquita que era bailarina, muy buena bailarina, pero con un cuerpito que no le ayudaba. Vinieron de un teatro importante de Buenos Aires a hacer una selección y ella escuchó que uno de los integrantes de esa delegación que había venido dijo: fulana es una buena bailarina, pero no le ayuda el cuerpo. Ahí empezó una anorexia nerviosa que creo que fue la que más me marcó, porque la tuve que derivar a Buenos Aires por el riesgo de vida que tenía esa criatura. Y esa criatura, delgadita, piel y huesos, como dicen las abuelas, tenía marcada la espalda de moretones, porque las apófisis espinosas de la columna, que es esos puntitas que uno tiene en la columna de atrás cuando se toca, tenían tan poca protección muscular que cuando hacía abdominales permanentemente, cuando se encerraba en la pieza, sufría hematomas y moretones. Y simplemente fue un comentario: el cuerpo no le ayuda. ¿Qué se hizo con esa chica? Bueno, aparte del tratamiento nutricional y el tratamiento psiquiátrico y psicológico, se la derivó a un baile totalmente distinto, que era el baile urbano, y en este momento es una excelente bailarina de baile urbano que de alguna manera disfruta de su cuerpo como le gustaba, y simplemente dejó el baile clásico, que no tenía la preparación necesaria para hacerla. Es como el que quiere ser arquero y es petizo. ¿Qué arquero va a ser? Hay algunas excepciones. Uno tiene que acordarse siempre: el anoréxico es delgado, el bulímico puede tener un peso normal, pero tiene una mala relación con los alimentos. Y hay una variante bastante importante, pero hay una última, muy nueva, que se llama teria, que es el rechazo obsesivo, compulsivo y con asco de algunos alimentos. Es más común en varones que en nenas, y son chicos que se desnutren rápidamente, de tal manera que necesitan apoyo nutricional, nutrición endovenosa o nutrición por sonda nasogástrica, para poderlos recuperarlos. Y se ve fundamentalmente en varones jóvenes que dejan de comer directamente algunos alimentos. Por ese motivo me quiero referir a otro tema, que es el cambio de la forma alimentaria de las nenas. Ahora la dieta vegetariana empieza a ser una moda. Y cuando uno empieza a hablar con las nenas que por qué eligen ser vegetarianas, generalmente encuentra que hay alguna amiguita que se lo propuso, que hay alguna amiguita que se la charló, que hay algún influencer de la radio o del streaming, como se llaman realmente, que está hablando de ese tipo de cosas. Y esa gente que está promocionando un hábito patológico, como si yo me pago un streaming y me pongo a decir que todos los fumadores van a ser sanos en el mundo durante mucho tiempo, de alguna manera no son vigilados y llegan a nuestros chicos con una facilidad enorme. En referencia a la bulimia, creo que hay una cosa muy importante a que los padres puedan llegar a tener en cuenta, como para poder detectarla tempranamente. Así como hablamos de que generalmente son chicos que comen bien o exageradamente y después se purgan, porque así se denomina, provocándose el vómito y todo lo demás, es muy claro tener en cuenta que aquel chico que inmediatamente después de comer o se levanta antes de la mesa o inmediatamente después de comer va al baño, tenemos que estar atentos a esto. Ojo, hay distintas circunstancias que puede hacer que una persona vaya al baño inmediatamente después de comer, pero si nosotros tenemos este tipo de conducta en nuestros hijos en forma reiterada, prestémosle atención, ¿sí? El paciente bulímico, además del anoréxico, como decía Oscar, que puede tener un peso normal o inclusive alterado, empieza a tener otros tipos de trastornos, sobre todo gastrointestinales, porque al provocarse vómitos pueden provocar hemorragias digestivas y a veces vómitos sanguinolentos. Entonces, en ese aspecto es muy importante, y también empiezan a tener trastornos en cuanto, quizás no tanto en el peso porque compensan, pero sí en el déficit de algunos nutrientes, ¿sí? Otro trastorno de la alimentación es el atracón. Los chicos que tienen atracones frecuentemente y que indudablemente van a
terminar en un sobrepeso, una obesidad, sin duda. Esto también puede ser considerado un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, tengamos en cuenta los antecedentes de nuestros chicos cuando fueron chicos. Yo hablé de tres categorías. Unas de los que comen poco, otros de los que son muy selectivos con las comidas y otros de los que tienen miedo a comer. Y dentro de esto están aquellos que este cuarto grupo que habló Oscar recién, de la conducta alimentaria totalmente restrictiva por asco, sensación de asco, por rechazo del olor, de la textura, del color de los alimentos, del sabor, están permanentemente rechazando este tipo de alimentos. Que distinto es a la neofobia del chico más chico, que la neofobia significa rechazo a los alimentos desconocidos, a los nuevos, a los que le estamos ofreciendo por primera vez, y que generalmente la neofobia se corrige paulatinamente con el paso de los años, y no creo que haya chico de mayor de 6 o 7 años que todavía tenga esa conducta neofóbica, pero se corrige tranquilamente experimentando a los chicos, dándole, intentando hacer de comer de manera más frecuente aquellos alimentos que son nuevos y pudiendo pactar con ellos algún modo de poder ir incorporándolos de a poco. Ahora, el miedo a comer generalmente corresponde a experiencias traumáticas de los chicos cuando son chicos. ¿Cuán común es el llanto de un lactante por cólicos de recién nacido? Que son normales, la inmadurez del intestino hace que maneje mal los gases, los chicos tragan mucho aire mientras toman el biberón o toman la teta, esos gases los manejan mal porque su intestino está inmaduro, provocan dolores cólicos y son frecuentes hasta los 3-4 meses en general, algunos se prolongan un poco más, pero esto es frecuente. Y padres que confunden el llanto por el cólico intestinal con hambre, entonces los obligan a comer o los ponen permanentemente a la teta. Esto, el chico se siente forzado a comer y esto es una experiencia traumática. Generalmente este miedo a comer se da también en etapas muy puntuales, como es el cambio del pasaje de la teta o el biberón a la incorporación de semisólidos, o por el contrario, del semisólido el pase al sólido. Muchas veces esa ingestión de comidas va acompañada de dolor, o porque hay una causa orgánica que puede ocasionar el dolor, como son las esofagitis, niños que están con sonda o que han estado con sonda, que pueden provocar dolor, pero tengamos en cuenta también aquellos chicos que en algún momento de su vida han sufrido atragantamiento o ahogamiento por alguna sustancia, quedan con miedo a este tipo de cosas, o quemaduras por la comida, quedan con ese miedo, y estas son temas que marcan al chico y que puede llegar a repercutir en etapas más avanzadas con miedo a comer y condicionar una conducta de la alimentación importante. Bien, por lo avanzado de la hora. El diagnóstico precoz es el arma más poderosa que tenemos. Entonces, chicos que cambian hábito alimentario, chicos adolescentes que empiezan a ser selectivos y empiezan a dejar de lado aquello que empieza con pelas, pasta, los postres y demás para comer lechuguita y tomate. Chicos que de alguna manera no terminan la comensalidad o no frecuentan la comensalidad con nosotros. Chicos que siguen siendo muy activos porque la desnutrición, como hace entrar en el organismo en estrés, fabrica mucho cortisol, y el cortisol es la hormona del movimiento, de la actividad física. No son chicos que están cansados por no comer o se sienten flojitos por no comer y se van a quedar sentados en una silla. No, hacen el doble del deporte que corresponde. La caída del cabello, las manchas en los dientes por los vómitos que se produjeron, las situaciones de encontrar comida depositada en algún lugar donde hace tiempo que está guardada ahí y no se come, el cambio de la característica alimentaria, pasan a ser vegetarianos o veganos rápidamente y demás, merecen que empecemos a mirar y, si es necesario, una consulta médica. Si llegamos a tiempo, la situación es sencilla. Si llegamos tarde, la situación es riesgosa
es peligrosa y puede tener consecuencias futuras muy importantes. Por ejemplo, las anoréxicas severas tienen comprometida su maternidad en el futuro. Las anoréxicas severas generalmente tienen osteoporosis mucho antes que las que no fueron anoréxicas. O sea que estamos hablando no solamente del presente, que es un presente riesgoso. La anorexia tiene un porcentaje de mortalidad significativo en el mundo. Hubo una modelo hace poco con bastante poder adquisitivo que directamente no hubo para salvarla, y fundamentalmente ser inteligentes cuando hablamos. El bullying, gordito, mirá lo que te estás comiendo, daña. El bullying, mirá los rollos que tenés, daña. Y todo ese tipo de cosas en un momento del crecimiento del chico le hace el clic en la cabeza que no sabemos por dónde va a salir. Bueno, una vez, en algún momento lo hablamos, porque no era despectivo a alguien decirle qué hace el flaco, vos mandás buen día, que uno lo toma con naturalidad, que yo a alguien le puedo decir qué hace el gordo, cómo anda buen día, es decir, no de un extremo al otro, pero el tema del vocabulario, y más en los chicos, sobre todo, y mucho más, yo me quedé en lo que ustedes decían hoy, del tema de las chicas, de las mujeres, que tal vez las mujeres cuando están en la adolescencia o en la preadolescencia, que lo que quieren es, vuelvo a insistir con lo mismo, todos nos queremos ver lindos, lindas, bien físicamente, etcétera, etcétera, pero sobre todo las chicas o los chicos. Yo recuerdo que algo de lo que decía hoy Oscar más temprano, con el tema de la preadolescencia y demás, nos pasó con una compañera de la escuela, sobre todo le debe pasar más a las mujeres con el vestido del 15, con el tema de los cumpleaños, con el tema del vestido y de la foto y de la imagen y demás, que supongo que por una cuestión de vista le debe causar o debe tener más trascendencia en las chicas que en los varones. Supongo que debe ser por alguna cuestión. Sí. Pero es real. Sin duda. Porque hay algo que en la Argentina existe que se llama ley de talles. La ley de talles es que tiene que haber ropa para todos. Sí. Cuando una chiquita de 14 o 15 años, o alta, o un poco más rellenita, se tiene que ir a comprar ropa, sufre horrores, porque viene el talle 1, el talle 2 y el talle 3. Y si vos no entrás, la vendedora con cara de asco te dice, no querida, para vos no tengo talle, como si vos si fuese el especial del ser humano, y no es así. Como muchas de las leyes están en los papeles, pero Exacto. no necesariamente una chica o un chico gordito no necesariamente no puede conseguir ropa porque sea gordito o gordita. Una chica que tenga una estatura mayor, sí. mayor a lo normal, o que tenga alguna otra cuestión, alguna otra cosa, no necesariamente, o por muy flaca o por muy gordo o muy gorda, que no pueda conseguir su ropa, que no se sienta cómoda con la ropa. Exacto. Cómodo. No, sin duda que los condicionantes sociales de estos influyen directamente sobre la conducta alimentaria, pero vuelvo a reiterar acá, el rol de los padres, de la familia, de los cuidadores en esto de la conducta alimentaria de los chicos es fundamental. Y como siempre dijimos en otros aspectos, con otras temáticas, el ejemplo de los padres es fundamental, porque si yo como padre voy a promover esta conducta de la delgadez, del ejercicio excesivo, tengo una conducta ansiosa a la hora de alimentarme o no, y no doy el ejemplo correcto, y seguramente vamos a estar problemas. Entonces, una actitud paterna y materna perfectamente adecuada nos va a evitar infinidad de problemáticas de este tipo. Y después saber que detectado a tiempo, como dijo Oscar, tiene tratamiento, podemos darle más posibilidades de poder hacerlo, estar atento a qué le pasa a nuestros hijos y después consulta médica apropiada, porque la medición, el pesarlo, el revisarlo, nos da una imagen bien clara de la situación de salud que ese chico tiene, y a partir de ahí las interconsulta, porque es un tratamiento multidisciplinario, con nutricionistas, en el caso de los chicos más chicos con otorrinolaringólogo para evaluar el grado de deglución que tiene, y por supuesto con el apoyo psicológico que hace falta para este tipo de enfermedades. Acá me dice, no lo nombro, no me pide que no lo nombre, pero es un caballero
Yo tuve anorexia a los 19 años, medía unos 76, llegué a pesar 58 kilos y me veía gordo. Sí, sí. Exactamente. La distorsión de la imagen corporal es uno de los diagnósticos importantes. Inclusive hay una planilla donde existen determinados tipos de cuerpo y vos le preguntás al chico cómo se ve él y generalmente marca a los que tienen mucho más cuerpo de lo que él tiene. Pero, a ver, yo quiero terminar con esto. Afortunadamente no son frecuentes, pero existen. Y al que le toca la pasa mal. Porque no solamente es una enfermedad peligrosa, sino que es una enfermedad cara. Porque tiene nutricionista, tiene médico, tiene psiquiatra, tiene psicólogo. Tiene una serie de cosas que en este momento de la Argentina es muy difícil de conseguir y muy difícil de manejar. Prever las cosas existen. Y hay algo que se llama evento anoréxico, que es de golpe y porrazo, 15 días dejaron de comer. Yo tengo que estar sobre ese chico. Porque si yo estoy sobre ese chico y lo saco del problema que tiene, ese chico se salva de todo lo que estamos hablando en este momento. Fundamental. Bueno, es tan apasionante el tema porque reúne un montón de cuestiones. Son dos temas completamente distintos, pero los dos van de la mano uno con el otro. Inclusive otra de las cosas que los padres tenemos que observar es la compañía de nuestros hijos. Si yo tengo una nenita normal, rodeada de 7 u 8 delgaditas que se obsesionan con dieta, los chicos responden al grupo, o sea que ese chico copia. Y ese chico copia, y a lo mejor no le tengo que echar las amigas, tengo que explicarle por qué sus amigas son así, por qué yo no quiero que vos seas así. Sí, como dijeron hoy, vino porque mi amiga se hizo vegana, entonces yo me voy a hacer vegana. Y ni siquiera hablar de las madres obsesivas por las dietas que piensan que la eterna juventud va a venir porque hacen medio plato de comida diario y van al gimnasio 3 horas. Porque eso es un ejemplo. Sí, claro. Una cortita acá, Marcela, nos pregunta cuánto influye o cuán importante es una mamá o un papá que haya pasado por la misma situación para obviamente después con sus hijos y si puede haber algo genético ahí. Exacto, eso es lo que está estudiando la neurobiología en este momento, porque aparentemente en ciertas etapas hay como un disturbio hormonal en el medio que puede condicionar este tipo de cosas. Está muy en pañales, no sabemos si es cierto o no es cierto. Y la actitud del padre con el antecedente, sin duda de algún modo tiene influencia, y eso sí está demostrado con evidencia científica, ¿no? Doctores, buen martes, Igualmente. San Joaquín